vellos de su piel se erizaron con alarma cuando Jeanne Alter retrocedió con cautela para ganar distancia entre ella y Lev, pero la anterior demostración de velocidad de Lev la sobresaltó. Sin embargo, lo que era aún más desconcertante era la sonrisa torcida en su rostro. No era algo natural, ni humano ni fantasmal. Agarrando con fuerza el eje de su brazo de asta, sintió gotas de sudor formarse en su frente. «Tenemos que trabajar juntos», le dijo Jeanne, agriando aún más el estado de ánimo de Jeanne Alter, frunciendo el ceño hasta erguir. «Me niego». Levantó el brazo de su espada y ordenó que los zarcillos de magia negra giraran en espiral alrededor del esfilo y lo rodearan por todos lados. Las ascuas florecieron de las puntas, antes de que fueran inmediatamente empujadas hacia adelante y encendidas en un infierno ardiente. «Mis llamas son suficientes». No se podía ver nada de la forma de Lev en el fuego, pero Jeanne lo sabía mejor. «No creo que estemos sintiendo la misma energía aquí», se detuvo antes de que sus ojos se abrieran. «Apoyo». Corriendo al lado de Jeanne Alter, Jeanne tiró de su alter por el hombro justo cuando una mano intentaba tocarle la cara. Esta cucaracha, Jeanne Alter no se molestó en agradecer a Jeanne por la ayuda y se movió para atacar de nuevo. Su espada se elevó en arco, navegando hacia el cuello de Lev, pero se detuvo por un estallido de energía mágica. «Oh, realmente eres demasiado débil por tu cuenta», se rió Lev. «Probablemente estés suministrando la mayor parte de tu energía al dragón y los wyverns, ¿no es así?». La única respuesta de Lev fue un barrido horizontal del estandarte de guerra de Jeanne Alter que lo golpeó en un lado de la cara. «Tengo poder más que suficiente para acabar contigo». Girando sobre sus talones, levantó su espada en un gesto para invocar un torrente de llamas, pero no pudo hacer nada más cuando una mano la agarró del cuello abruptamente y la apretó. Uf, se agitó, pateando las piernas debajo de ella. «Maldita sea. ¿Quién diablos es este tipo?». Las venas se le hincharon en las sienes, las mejillas se volvieron azules. Arrojando su espada y estandarte a un lado, usó desesperadamente sus manos en un intento de soltar los dedos de Lev, sin preocuparse por su apariencia. Contrariamente a lo esperado, sintió la increíble cantidad de energía mágica que Lev estaba emitiendo. El bastardo había desviado la energía de todos sus sirvientes restantes, dándole un poder considerable, pero estaba por debajo de ella reconocer cualquier cosa que Jeanne dijera por despecho. Aún así, ella notó una cosa. Forzando sus labios en una mueca, habló burlonamente, jadeando. «No. Tú. No. Estás. Mirando». Como una mesa, dijo a duras penas. Por todo el poder que Lev había aprovechado, significaba poco para un recipiente roto que lo filtraba todo. La piel se estaba pelando sobre la forma de Lev, los vasos sanguíneos se rompieron. Fuera lo que fuese Lev, su forma actual estaba demasiado dañada para conservar cualquier apariencia de estabilidad. Lev no reaccionó a la púa. Él sonrió en su lugar. «Y ahí es donde entras tú, querida», dijo rotundamente. «Tu esencia y energía serán mías muy pronto». Él apretó más fuerte, un chillido estrangulado escapando de su tráquea. La boca de Jeanne Alter se abrió y se cerró, sus piernas pateando y golpeando con más fuerza, mientras sus uñas se clavaban en la carne de Lev. No hizo nada. No saldría sola de esto y lo sabía. Lo que más odiaba era ver a Jeanne clavando la pica afilada de su estandarte de guerra en la muñeca de Lev, liberándola antes de que Jeanne se enfrentara. En todo caso, Jeanne era mucho mejor a la defensiva que Jeanne Alter. Solo ayudó que la luz que exudaba Jeanne causara una gran aprensión en Lev. Cayendo sobre sus pies, Jeanne Alter tosió, huellas alrededor de su cuello mientras se alejaba tambaleándose. «Yo defenderé, tú atacas». Jeanne la llamó. «Te dije que no necesito tu ayuda». Jeanne Alter dijo una cosa, pero sus acciones hablaron de otra. Su rabia y la satisfacción de la venganza significaron que no tuvo problemas para lanzar llamas y estacas mágicas a sus enemigos. «Oye. Cuidado. Casi me golpeas». Jeanne frunció el ceño, zigzagueando constantemente alrededor de Lev de tal manera que siempre estaba entre él y Jeanne Alter. «No veo cómo eso es un problema. Si yo caigo, ambos caemos. Todavía puedo correr. De él. Deja de discutir conmigo y concéntrate». Donde Lev había optado por soportar las llamas de Jeanne Alter, no se podía decir lo mismo de la luz del estandarte de Jeanne, que efectivamente lo mantenía a raya. Aquí había una especie de repelencia natural. El resplandor sagrado que hace que el humo y las brasas salgan de la forma de Lev. Esta era la única razón por la que los dos sobrevivían contra un ser mucho más fuerte que ellos en capacidad y reservas mágicas.
Este espantoso resplandor, siseó Lev, protegiéndose la cara de otra ráfaga brillante, antes de ignorar su dolor y atravesarlo paso a paso. Las facciones de ambos Jeanne vacilaron abruptamente, sus disputas se detuvieron por completo. Lev alcanzó a Jeanne primero, obligándola a zambullirse, pero no antes de agarrar el brazo de Jeanne Alter y provocar un graznido de protesta mientras caían por el suelo. Los escombros y la metralla llovieron desde la gran grieta que Lev había perforado en el suelo de baldosas. Ni siquiera podían ver el fondo. Bueno, al diablo con eso. Un Servant no debería ser tan fuerte, Jeanne Alter contuvo el aliento. Es por eso que necesito que trabajes conmigo, enfatizó Jeanne, poniéndose de pie y levantando a Jeanne Alter junto con ella. Ordena a los dragones y los wyverns afuera para que ayuden. Es nuestra única oportunidad. La expresión de Jeanne Alter parpadeó, sin responder, sus labios fruncidos, sus rasgos fruncidos en un ceño fruncido. Estaba mirando de Jeanne a Lev, luego de nuevo a Jeanne, la vacilación explícitamente flagrante. ¿Qué estás esperando? Jeanne volvió a levantar su estandarte mientras tiraba de Jeanne Alter para que le siguiera el ritmo, lo que hizo a regañadientes. Le di autoridad a Gilles para mantener a raya a tus aliados, susurró Jeanne Alter en voz baja antes de dudar de sí misma y chasquear la lengua un segundo después mientras hacía una mueca. Ark. Mira bien, maldita sea. Trabajaré contigo. Así que inventa algo más. ¿Qué quieres decir con pensar en algo más? Te llaman la bruja dragón. Por lo tanto, tus habilidades más fuertes deben pertenecer a ellos. ¿Qué posible razón podrías? No. ¿No puedes hablar en serio? Jeanne forzó las palabras mientras luchaba contra la persecución implacable de Lev. La próxima vez que Jeanne tuvo la oportunidad de mirar a Jeanne Alter por un golpe particularmente doloroso en el estómago que había recibido en nombre de Jeanne Alter, la intensidad de su mirada fue suficiente para permitirle un sentimiento de culpa que hizo que Jeanne Alter se estremeciera. Era como si Jeanne estuviera viendo a través de ella, y dada la gravedad de su situación, era un poco enloquecedor. La sensación en sí era similar a cuando un hermano mayor se dio cuenta por primera vez de que su hermano menor podía ser un idiota en el peor de los casos. No puedo creerte. Jeanne espetó, con los nervios de punta. No quieres llamar a tu dragón y wyverns porque no quieres estar en desventaja. Ruborizada, Jeanne Alter gruñó. Seguimos siendo enemigos. Nada ha cambiado. ¿Por qué debería cancelarlos y dejar pasar a tus aliados para que puedas usarlos en mi contra después de que este bastardo haya terminado? Porque vamos a morir así. Jeanne apretó los dientes, tratando de mantenerse fuerte como un bloqueo para separar a Lev de lo que quisiera con Jeanne Alter. Además, para Jeanne, esta situación se sentía novedosa de alguna manera a pesar del peligro de todo. A menudo se dice que la faceta más auténtica del carácter de una persona se revela ante la muerte, y lejos de ser la asesina desapasionada y despiadada que Jeanne Alter interpretó a sí misma, su verdadera naturaleza era más compleja. Su inmadurez, inexperiencia, egocentrismo y ego inquebrantable se parecían más al síndrome de octavo grado que a un monstruo o villano. Ahora mismo, Jeanne Alter dependía de Jeanne, y ambos lo sabían. En cierto modo, era algo así como una hermana mayor protegiendo a su hermano malcriado, y todo era culpa de Marta por poner la idea en la mente de Jeanne. No puedo hacer esto por mucho más tiempo, gruñó Jeanne, con las dos manos sobre la asta de su estandarte de guerra que sostenía una cúpula de luz alrededor de ella y de Jeanne Alter. Dicho domo de luz estaba siendo constantemente empujado hacia atrás por una mueca de Lev. Jeanne Alter rechinó los dientes y cerró los puños antes de empezar a considerar sus prioridades. Ve bien, frunció el ceño y comenzó a concentrarse, solo para detenerse en el segundo en que decidió hacerlo debido a la apariencia de un hombre en el que sabía que podía confiar. Gilles, has venido. Gritó, viendo cómo Caster Gilles se manifestaba en la habitación, una ola de tentáculos horrorosos envolvió a Lev y lo empujó hacia el otro lado del salón del trono. Jeanne, mi Jeanne. Gilles lanzó un grito de lamentación, moviéndose para ponerse al lado de Jeanne Alter y preocupándose por ella de una manera que Jeanne se dio cuenta de que era idéntica a la forma en que su Gilles la había cuidado en la guerra. Ver a Caster Gilles en tal estado de locura e histeria entristeció a Jeanne sin fin. Más aún cuando pudo ver que él era tan ferozmente leal a Jeanne como lo era en vida incluso en la muerte. ¿Cómo te atreves a codiciar a mi Jeanne? Caster Gilles sacó un libro de hechizos, con las venas abultadas en la frente y los ojos inyectados en sangre. Que los cielos escuchen tus gritos.
Sus dedos apuntaban delante de él, una rápida congregación de energía mágica reunida en la punta antes de dispararse en un aluvión de maldiciones y fuerza. Cada disparo impactó contra Lev en una tormenta de polvo y astillas, mientras los muebles se convertían en humo y los pilares de piedra y las paredes se derrumbaban. Lev suspiró al ver a Caster Gilles, como si hubiera terminado de tratar con el hombre después de semanas de tolerancia. No es codiciar, es reclamar, dijo sarcásticamente, sacudiéndose la suciedad de su persona. Somos realmente enemigos, sin embargo. Solo tienes una tarea, y nuestros objetivos deben alinearse al menos con la destrucción de Francia. Tú atacaste a mi Jeanne. Porque el recipiente dentro de ella estaría mejor en mis manos. Realmente no hay razón para razonar con los locos. Lev hizo una mueca, la energía mágica exudaba de su cuerpo en oleadas. Interiormente, calculó cuánto tardarían en llegar las fuerzas de Chaldea, pero seguía siendo bastante complaciente. Por incompetentes que fueran Jeanne Alter y Caster Gilles en esta singularidad, la cantidad de wyverns y el dragón que habían convocado no fueron superados tan fácilmente como para permitir que Chaldea entrara rápidamente al castillo. Ordena al dragón y a los wyverns que ayuden. Jeanne llamó a Caster Gilles, usando el breve intercambio para interponerse en un momento de respiro. Suficiente. Caster Gilles rugió en respuesta, pero algo parpadeó en su expresión. Jeanne seguía siendo Jeanne, y quizás solo Caster Gilles sabía mejor quién era falso y quién no. Era solo que permanecía terco con la única verdadera Jeanne en sus ojos. Sé silenciado, falso. Gilles, viejo amigo, tú no eres Jeanne mía. Haciendo una mueca, Jeanne se armó de valor y se paró frente a Jeanne Alter y Caster Gilles, y entre ellos y Lev. Ninguno de los dos era tan adecuado como ella para mantener a raya a Lev y, por una vez, los propios recuerdos de Caster Gilles de la Guerra de los 100 años se superpusieron con la imagen de Jeanne. Su rectitud, su valor ante lo que parecía una derrota segura, todo era lo mismo que en el momento en que asumió las cargas de Francia sobre sus pequeños hombros. Gilles, por favor, Jeanne llamó una vez más a Caster Gilles, con gotas de sudor cayendo sobre su frente mientras levantaba la guardia con cautela ante el avance de Lev. Es imprudente. El tono de Caster Gilles fue conciso, cortante, pero casi paciente en un momento de claridad. El dragón y los wyverns son poco más que amalgamas de energía mágica a las que se les da vida y forma como fantasmas. Este demonio maldito solo los tomaría como sustento. Lev parpadeó, mirando a Caster Gilles como si estuviera viendo al hombre por primera vez. Ah, habla con inteligencia. Cállate, inmundicia. Hereje. Demonio. Blasfemo. Y ahí va. Lástima, Lev lanzó otra andanada de ráfagas mágicas, pero se enfureció cuando Jeanne envió una ola de energía sagrada. Por supuesto, el infierno posterior que derritió la carne de sus brazos y piernas fue igualmente irritante. La presunción en el rostro de Jeanne Alter no se perdió. Había tenido su segundo aliento en el momento en que había llegado Caster Gilles, pero a diferencia de ella, Caster Gilles parecía saberlo mejor. Jeanne, querida Jeanne. Te ordeno que te retires. La inmundicia maldita te persigue solo a ti. Deja que tu confiable Gilles maneje este asunto con libros y hechizos. Caster Gilles insistió, para su desconcierto. Su cuerpo se está desmoronando. Ni siquiera tenemos que vencerlo, y todavía patea el balde, razonó Jeanne Alter, sonriendo amenazadoramente antes de dirigir su sonrisa hacia Jeanne. Después, tenemos nuestras cuentas que saldar, ese no es su cuerpo real, interrumpió Caster Gilles a Jeanne Alter en un raro ataque de seriedad. ¿Qué? El blasfemo lleva un caparazón de carne y huesos humanos, no injertado sobre él, sino ocultado por la fuerza. Una vez que ese caparazón se rompe, ¿alguien más escucha eso? Jeanne intervino entre los dos. Tun ta dun ta 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 tun. Tun ta dun ta 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 ton. Tun ta 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 música. Jeanne Alter no era la única que fruncía el ceño. Incluso Lev miró estupefacto en la dirección de donde venía. Tun ta dun ta 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 tun. Tun ta dun ta 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 ton. Tun ta 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 por segundos, el ruido solo se hacía más y más fuerte, antes de que tanto Caster Gilles como Lev abrieran los ojos después de sentir una masa de energía mágica entrante. Ocurrió un instante después. Estallido. Una explosión reverberante de piedra y tapices arruinados obligó a los ocupantes de la habitación a proteger sus visiones de la tormenta de astillas y metralla que siguió. Cuando el polvo se asentó, apareció la figura montada de un caballero negro sobre un caballo de cristal acompañado por las fuerzas de Chaldea atado a la pata del caballo y transportado por cortesía de Emilia.
Al ver un terreno estable, Emilia Archer no tuvo reparos en arrojar a todos al suelo. Por un momento, Archer miró al caballero negro, Saber Alter. No creía que ella no pudiera reconocerlo, pero también podía ver la insondable profundidad de su ira cegándola. En este sentido, al caballero negro no le importa nadie más, mientras su mirada se estrechaba sobre sus enemigos. Saber Alter y Jeanne Alter hicieron contacto visual, a pesar de la distancia entre ellos. Luego la mirada de Saber Alter se posó en Lev con la misma ferocidad ardiente. Lentamente, con cuidado, la espada negra fue desenvainada, un eco agudo en el silencio mientras el maná rojo se fusionaba en un tono negro. Martillo del Rey Bill. Jeanne reconoció el ataque que se avecinaba por lo que era, y la falta de preocupación sobre quién quedaría atrapado en él. Espera, Saber no ataque. La necesitamos si Lev la quiere. Jeanne gritó antes de darse cuenta rápidamente de que su opinión no tenía influencia sobre Saber Alter y cambió su enfoque hacia Olga y el resto. Hacer algo. Olga y el resto miraron a Jeanne y luego a Saber Alter, y luego a Jeanne, con la voz atrapada en la garganta. El aura que Saber Alter emitía era amenazante en su intensidad, asesina en su intención. Tus muertes rendirán homenaje a tus transgresiones. Saber Alter bajó su postura, el furor de su energía mágica se convirtió en una tormenta abrumadora. Al sentir el peligro, Jeanne Alter retrocedió unos pasos, antes de fruncir el ceño y preparar sus fuegos para contraatacar. Lev ya no estaba tan sereno, más cuando se dio cuenta de Emilia, la causa de su abrupta intervención en esta singularidad. Espera, Saber no. Un pitido reveló el mensaje de transmisión de la sala de mando de Chaldea. Ella no va a escuchar. Jeanne se preparó, pero fue algo que dijo Da Vinci lo que realmente atrajo la atención de Saber Alter. Romani detectó una señal de Shirou. No está muerto. Está en algún lugar de este castillo. De repente, el flujo de energía mágica de Saber Alter se detuvo abruptamente. Luego lo sintió mientras se enfocaba, el enlace maestro y sirviente entre ella y Shirou. Realmente estaba vivo en algún lugar dentro de este castillo. No pronunció ni una palabra ni respondió, pero la forma en que inmediatamente recuperó su energía mágica, se desmontó del caballo de cristal y luego procedió a ignorar todo lo demás para cargar contra el castillo lo decía todo. Esperar. Jeanne llamó en vano. Saber Alter se había ido hace mucho tiempo. No creo que debimos haberle dicho eso todavía. Romani se encogió ante la línea de transmisión de Chaldea. Ni siquiera sabemos si estos nuevos Erwan son amigables. Saber Alter era fuerte y habría sido una buena adición a sus fuerzas en lugar de recorrer el castillo de Orleans por su cuenta. No el tiene Romani, y no es como si hubiera otra opción, respondió Da Vinci antes de llamar a Olga y al resto. Depende de usted, señora presidenta. Por supuesto, tragó Olga, tratando de mantener la orientación correcta mientras Ritsuka colocaba una mano en su hombro para apoyarla. ¿Tus órdenes, maestro? Sasaki llamó desde el lado de Spartacus. Olga respiró hondo y se compuso. Con la salida de Saber Alter, la tensión que ella había traído se fue, y el enfoque de todos estaba ahora de nuevo en Lev. Berserker, Assassin, quédense atrás y esperen una oportunidad. Archer, ustedes, encuentre un punto de vista y sea útil. Mash a la defensiva y proteja a nuestros aliados. Ritsuka apoyándonos con la curación de Marta. Encuentra un, tú, yo, Arg. Olga chasqueó la lengua ante la cara de suficiencia de Emilia. ¿Por qué ya nunca se siente como si estuviera a cargo? Ritsuka y Mash miraron hacia ella. Sí, maldita sea. Haz lo que dijo mi servant. No se preocupen, cerditos, su ídolo está aquí. Todos los mentirosos deben arder. Elizabeth y Kiyohime tenían otros planes, para disgusto de Ritsuka cuando no logró convencerlos de seguir las instrucciones del director. ¿No deberían tener más influencia las palabras de nuestro maestro? Y ante eso, Ritsuka no tuvo respuesta. Elizabeth y Kiyohime corrieron directamente hacia donde estaban Jeanne Alter y Caster Giles. Todos reconocieron que les era la mayor amenaza, y se hizo casi unánime dejar de lado temporalmente sus quejas. Para Jeanne Alter, se centró más en Elizabeth y Kiyohime que en el resto, tomando nota de sus cuernos y su presencia en general. Rasgos de dragón, observó. Esto podría ser factible. Tomó aire, inhaló y luego exhaló antes de reunir su energía mágica y apuntar solemnemente su espada hacia adelante. Aquí hay dragones. Sus rasgos se endurecieron, su habilidad de bruja dragón se transformó. ¿Cómo es que? Ella resopló, observando la forma en que tanto Elizabeth como Kiyohime prácticamente rebosaban de energía mágica. Oh, gerente, no sabía que me trajiste una coprotagonista.
Elizabeth llamó a Ritsuka a pesar del tic que se formaba en la frente de Jeanne Alter por haber sido ignorada. Kiyohime fue mucho más directo y miró a Jeanne Alter y luego a Lev. ¿Ese hombre es un mentiroso? Ella preguntó. El contexto eludió a Jeanne Alter, pero pudo ver un tipo de veneno sangrando en la forma de Kiyohime y respondió sin dudarlo. Sí. Sí, lo es. Kiyohime sonrió, una sonrisa, no una sonrisa, enviando involuntariamente un escalofrío por la espalda de Lev sin razón aparente. Sin embargo, fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Independientemente del daño que Lev había sufrido antes, ya no podía aguantar como Jeanne Alter había predicho anteriormente. La tensión bajo la que estaba el cuerpo físico de Lev ya no podía soportar la carga que se le imponía y comenzó a descomponerse rápidamente. La carne se desprendió, los huesos se ennegrecieron y se derritieron para revelar numerosos ojos con forma de diamante y una masa imponente más grande incluso que la sala del trono. Se formó una fisura cuyo abismo parecía interminable a raíz de la transformación de Lev, aparentemente partiendo el castillo en dos desde la sala del trono. Jeanne Alter, que era la más cercana a la fisura, se tambaleó mientras intentaba recuperar el equilibrio, mirando en estado de shock delante de ella. ¿Qué es él? Ella chasqueó la lengua con aprensión. Para el resto que ya había visto esta forma en Fuyuki, no fue una verdadera sorpresa. En cambio, lo que los tomó por sorpresa fue el trozo considerable que faltaba en su lado izquierdo donde Archer había detonado una gema de la familia Tosaka. La herida estaba cubierta por una capa de sombras tenues que buscaban activamente curarla, pero carecían de energía suficiente. Saludos, puedes llamarme Dios Demonio Flauros, gruñó Lev antes de que todos los ojos en su cuerpo se centraran solo en Jeanne Alter. Repugnante, se estremeció Jeanne Alter, sintiendo que una extraña especie de presión descendía sobre ella, y ahí fue cuando sucedió. Los ojos brillaron, y de repente una densa explosión de energía mágica estalló con ella en el centro. Intentó resistirse, defenderse, pero no se dio cuenta de un detalle crítico hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué fue esto? Desde la fuente de energía de su espíritu origen, podía sentir que se establecía una atadura con Lev. Giles. Giles, ¿qué está pasando? Su energía la estaba abandonando y siendo canalizada a otra parte. Giles, sobre todo, se dio cuenta rápidamente. Bastardo. Demonio. Inmundicia. Te atreves a robar el poder de mi Jeanne. Te lo advertí. Te lo advertí. ¿Y qué significan para mí tus pequeñas advertencias sino nada más que el balbuceo de un loco? El grial dentro de ella te lo otorgaron mis hermanos, pero nunca fui de los que dejan tales dispositivos en manos humanas, conociendo las profundidades de su codicia y ambiciones sin sentido. Tu deseo casi prueba esto. ¿Deseo? Jeanne Alter repitió, gruñendo mientras trataba de mantenerse firme sobre sus pies, pero Lev seguía extrayendo más y más de su energía. Caster Giles trató de intervenir, atacando sin tener en cuenta a sí mismo, pero Lev lo ignoró. Jeanne Alter se tambaleó hacia atrás, su energía mágica debilitada hizo que el ataque de Lev la hiciera retroceder. Jeanne se movió, Marta ya lanzaba hechizos curativos mientras Ritsuka y el resto emitían órdenes. Sin embargo, la velocidad con la que actuó Lev fue demasiado rápida para que alguien realmente reaccionara. Los ojos volvieron a enfocarse y un rayo concentrado de energía salió disparado hacia adelante. Volver. Jeanne gritó en advertencia. Por su parte, Jeanne Alter no necesitó que se lo dijeran dos veces, desafortunadamente, no tenía la misma fuerza que antes y vaciló. Sus tacones resbalaron debajo de ella, sus rodillas cedieron. El rayo de energía mágica golpeó su pecho y penetró por completo. El puro calor fue suficiente para prenderle fuego, gritos agonizantes escaparon de su boca antes de que el rayo continuara y extrajera un santo grial de la persona de Jeanne Alter. La comprensión golpeó a Jeanne Alter en ese mismo momento cuando el grial apareció a la vista. La fuente misma de su manifestación y ser, los puntos conectados entre Lev, un deseo, y Giles, todo a la vez. Yo soy el falso. El golpe fue demasiado en su angustia. Ardiendo de pies a cabeza, Jeanne Alter perdió el sentido de la conciencia y cayó en la gran fisura del suelo antes de que Jeanne pudiera alcanzarla. Hermanita. ¿Quién es tu puta hermana pequeña? La oscuridad invasora y el dolor acre de la sangre chisporroteante era todo lo que Jeanne Alter podía experimentar. Está sucediendo de nuevo. Esta maldita sensación. Esta recompensa sacrílega. Carne y hueso como una pira. Puede.
Ella gritó en agonía, un tormento profano y desdichado que hizo que su cuerpo se retorciera y se retorciera, la piel se le pelara, los huesos se le ennegrecieran por las llamas que lamían hasta la médula. Ni siquiera tenía fuerzas para maldecir en voz alta. No más. No puedo, no otra vez. Extendió una mano hacia su guardián, su pilar de apoyo para la salvación justo cuando caía por completo al abismo, pero fue en vano. El silencio se prolongó a su salida, y como si se hubiera roto un hechizo, Caster Gilles se arrastró hacia adelante a 4 patas solo para alcanzar a alguien que ya no estaba allí. Gilles, su voz sonó en la oscuridad, angustiada y débil antes de apagarse por completo. Una pausa preñada, un aire escalofriante de indigencia y la caridad burlona de un demonio que permaneció ocioso solo para arrastrar la desesperación. Ya sea por conmoción o sufrimiento, Caster Gilles no estaba hablando. Las lágrimas corrían por sus ojos, la boca se abría y cerraba constantemente como si se disculpara. Sus hombros estaban encorvados, escalofríos recorriendo su cuerpo, mientras toda la vida parecía dejarlo como una cáscara vacía. A pesar de todo el mal que Caster Gilles había causado y en el que se había convertido como consecuencia de su ejecución, Jeanne sintió pena al ver cualquier forma de Gilles como esta, su otrora querido caballero y compañero de armas. Marshall Gilles, viejo amigo, Jeanne extendió una mano pero se estremeció al tratar de llamar al hombre, el amigo que más había respetado. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, un grito profano y enloquecedor de rabia, culpa y locura fue la única respuesta. Si hay un Dios, seguramente, seré castigado. Ella estaba ardiendo. La sensación táctil de sus dedos, rozando lo que supuso que eran cenizas, se había adormecido hacía mucho tiempo y, sin embargo, el dolor fantasma aún persistía. El aire estaba repleto de humo y la yesca de su cuerpo provocaba una neblina que oscurecía su visión a través de las llamas. Estaba oscuro, tan terriblemente oscuro en las profundidades del castillo de Orleans, donde una fisura aparentemente sin fondo se abrió en dos por el descenso del dios demonio. La única luz que podía ver era la del mismo agujero por el que había sido arrojada como basura, sucia e inútil. Rayos delgados y suaves caían desde lo alto, contrastando con el fuego anaranjado que la devoraba cuando su espalda impactaba contra el suelo. Se quedó sin aliento, un chillido lamentable que no era más que un gemido en sus oídos escapando de sus labios. Su armadura rechinó contra la piedra y se desgarró en pequeños pedazos abollados que apenas sostenían su forma. No es que importara. Se atragantó, humo sacre sofocando sus vías respiratorias, lenguas de fuego lamiendo la piel de su cara. Retorciéndose y rodando, gimió, casi haciendo una bola en su angustia mientras buscaba alivio, cualquier cosa para detener los recuerdos subsiguientes, la angustia, pero ninguna salvación vendría como lo hizo para otro. Ella no sería tan afortunada, ni se le concedería misericordia. Sus dedos temblaron, los músculos de sus piernas se contrajeron mientras intentaba y fallaba en sofocar el fuego que la consumía. No obstante, sin el santo grial que le había arrancado a la fuerza, era incapaz de reunir la energía necesaria para invocar sus propios fuegos para extinguir a los que la asaltaban. Esto fue antes de que sus músculos comenzaran a deteriorarse por el puro calor mágico. Nada de esto era justo a sus ojos. Simplemente no lo fue. Un rostro apareció ante ella, imágenes, visiones si se quiere de un niño que caminaba a través de una tierra ardiente de cenizas, cáscaras de acero y los dedos extendidos de cuerpos ennegrecidos arrastrándose detrás de él. Tú que deberías haber muerto en tal infierno. Tú que deberías haber sido como yo. ¿Por qué nuestros fines son tan diferentes? Ni siquiera era el hecho de que los vestigios del niño hubieran sido despojados por el fuego, era que el niño compartía demasiadas similitudes con ella. En el revoltijo de visiones con las que había soñado, uno de ellos había visto una especie de campo de ejecución donde un hombre fue colgado por aquellos a quienes había ayudado. Ella no era tonta. El hombre que vio se parecía a su cautivo en un grado asombroso. ¿Visiones del futuro entonces? No era insólito en los ciclos de los sueños, pero desconocido para ella, lo que había visto eran los recuerdos integrados de Archer. Técnicamente, era algo que Shiroro había experimentado de todos modos. No odiaba a los que lo habían traicionado. De hecho, no sintió nada en absoluto. ¿Era esta la diferencia? ¿Aceptación, o simplemente apatía? No. Ella ya sabía lo que lo separaba de ella. En los fuegos de un infierno ardiente, ese chico se había salvado mientras que ella no. Su cuerpo se contrajo y se retorció, las puntas de su cabello se enroscaron y se deshilacharon mientras la fuerza abandonaba gradualmente su cuerpo.
Ya podía verlo, las motas de arena dorada revoloteando hacia el abismo. Su origen espiritual destrozado filtró cualquier energía que le quedaba incluso mientras se quemaba viva. Me pregunto si ese tonto salió. Parecía del tipo resistente, jadeó, ahogándose con los gases. Increíble. Pensar que estaría pensando en algo tan trivial en su agonía. El crepitar del fuego y el creciente entumecimiento de su cuerpo era todo lo que la acompañaría hasta el final. Sin embargo, en este sentido, ¿cuánto tiempo más tendría que soportar este sufrimiento hasta que su cuerpo finalmente se rindiera? Ah, me duele, ella se había dado por vencida. Tumbada boca arriba y mirando la luz distante que nunca volvería a adornar su forma abandonada, finalmente se dio cuenta de que había sido la Jeanne falsa todo el tiempo. La presencia del Santo Grial dentro de ella y la interacción entre Illes y Letz eran pruebas más que suficientes para solidificar aún más su conjetura. Su existencia, entonces, no tenía otro significado que su propio sufrimiento y animosidades. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo las llamas subiendo por su cuello y su cara. El delgado brillo de energía mágica que había estado manteniendo alrededor de sus órganos vitales rápidamente comenzó a desvanecerse de tal manera que el calor pronto se volvió insoportable. Un escalofrío recorrió su espalda, la amargura y la angustia la asaltaron en igual medida. ¿Qué derecho tenía un falso a ser salvado? Tal vez era solo otra razón por la que la luz del Señor nunca la alcanzaría, incluso ahora. Jeanne. Una voz la llamó en el implacable silencio. Estaba distorsionado por el rugido del fuego en sus oídos, pero aún así estaba allí. Luego vino el movimiento, rocas y pedazos de escombros cayendo desde repisas invisibles hasta que el sonido del impacto y el rápido descenso de un pie cerca de ella se registraron en su mente. Estirándose para abrir los ojos, su visión borrosa se encontró con un bronce inquebrantable. Sin preocuparse por las llamas que la rodeaban, la levantaron hasta quedar sentada, con el hombro apoyado contra un amplio pecho. «Tú, qué tonto eres», tosió con voz ronca, la fuerza que le quedaba en sus dedos envolviéndose alrededor del dobladillo de una camisa hecha jirones. Los fuegos a su alrededor deben haberlo quemado, definitivamente lo hicieron si las ampollas que podía ver en las manos que la sostenían firmes eran una indicación. Una espada, no un noble fantasma místico o algo que produjera agua comenzó a apagar el calor del fuego que la consumía. Era difícil saber qué había hecho su ex prisionera, pero al menos entendió que sentar la herida era un medio más efectivo para rociarla con agua. En cuanto al resto, no importaba. Sus pensamientos eran demasiado confusos y desorientados para preocuparse por la semántica. En cambio, el alivio era realmente todo en lo que podía concentrarse, su cuerpo estaba demasiado débil para hacer mucho más. El silbido del vapor y el goteo de las gotas resonaron en el silencio de la oscuridad a su alrededor, pero a pesar de todo, Jeanne Alter se las había arreglado para abrir los ojos y ver más allá de la niebla de vapor. La estaban acunando, cuidadosamente acostada de una manera que no irritaría las quemaduras en todo su cuerpo. Fue esta consideración innecesaria, este cuidado confuso, lo que debe haber estado jugando con ella porque dejó escapar un sollozo en silencio, una mano limpiando débilmente las lágrimas brillantes. Ella no era Jeanne. Al menos ella no era la verdadera, pero los recuerdos que poseía y experimentaba eran tan reales para ella como lo podrían ser para cualquier otra persona. Como no era la Jeanne original, no tenía ni idea de lo desesperada o emocional que Jeanne debía haberse sentido mientras se quemaba en la pira, pero para Jeanne Alter, todo lo que podía recordar de la experiencia era pedir la ayuda o la salvación de un dios. Eso no contestó. La quema, el crepitar y el estallido de las llamas, y la desesperación de estar sujeta a todo eso mientras sabía de la traición de su gente era enloquecedor. Ayuda era todo lo que ella quería. Que alguien detuviera el dolor, que la rescatara de ese tormento. Esta no era la pira. Este no era el campo de ejecución. Sin embargo, de todos modos, los recuerdos llegaron espontáneamente. Se preguntó cómo habrían resultado las cosas para ella, para Gilles y para su venganza, si un Shirou hubiera nacido en su época. Motas doradas de luz comenzaron a elevarse gradualmente de su cuerpo, parpadeando dentro y fuera de la existencia. Su origen espiritual se estaba desmoronando incluso sin las llamas y, sin embargo, extrañamente, ya no sentía remordimiento por salir de esta manera, su cabeza se recostaba hacia atrás para mirar el rostro del hombre que la acunaba suavemente en sus últimos momentos. Está bien. Estarás bien. Pensé que dijiste que estabas hecho de una mierda más dura, trató de bromear, habiendo aprendido a incitar su orgullo aunque solo fuera para obtener una amenaza nerviosa y una réplica que ella nunca había cumplido.
Sus sollozos se suavizaron, su compostura volvió a ella en un instante de claridad. Extrañamente, ella no estuvo a la altura del desafío, frunciendo los labios mientras continuaba mirándolo casi cautivada. Esa sonrisa, ¿por qué estaba sonriendo tan brillantemente solo porque ella estaba viva? Sin embargo, esto no fue lo que terminó preguntando. Obstinada hasta el extremo, dejarse vulnerable era algo demasiado difícil para que ella lo hiciera fácilmente. Ella frunció el ceño, fingiendo molestia con él a pesar de no tratar de soltarse de su cuidadoso agarre. ¿Por qué viniste? Su voz salió como poco más que un graznido, ronco y seco. La respuesta fue aún más simple. Estabas gritando, dijo simplemente. El peso de esas 3 palabras por sí solas fueron como martillos en el ser de Jeanne Alter. Por una razón tan estúpida, no creo que nadie debería estar gritando así. Nunca, susurró, apretando las manos en puños. O lo habrían hecho si no la estuvieran reteniendo. En cambio, sintió el escalofrío que recorrió su cuerpo. En retrospectiva, no se dio cuenta de cómo debe haber sonado en su angustia. Por su garganta seca y su voz débil, ciertamente había gritado con la garganta ronca. Pensar que alguien respondería a la agonía de un pecador como ella, y mucho menos al prisionero que había quemado vivo en su primer encuentro. Bueno, no es como si hubieras golpeado al tipo que me apuñaló en el corazón con una lanza en el primer encuentro, murmuró Shirou, revelando que debe haber dicho parte de sus pensamientos en voz alta. Se congeló, antes de darse cuenta de lo absurdo de su situación y dejar de importarle una mierda. Girando los hombros, dejó que su cuerpo se hundiera y se relajara incluso cuando el escozor de sus quemaduras la hizo estremecerse, sus dedos de los pies se curvaron. ¿Cómo han cambiado las tornas?, se rió entre dientes, jadeos lastimosos contrarrestados por una creciente sensación de inquietud y disgusto personal. Puedes matarme ahora, ¿sabes? No más amenazas a tu vida, no más comentarios mordaces, no más perras exigentes que te dan órdenes, o te roban calderos llenos de utensilios de cocina y allanan la despensa para cocinar comida en intervalos irregulares. Sabes que lo disfruté. Tu bastardo enfermo. Me refería a cocinar la comida, no a dar órdenes o amenazas. No me mires así y dejes de retorcerte. Una ráfaga de arena dorada detuvo la conversación entre ellos, lo que provocó que Jeanne Alter se mirara a sí misma y a su cuerpo que se desvanecía rápidamente. Esto fue. Su Spirit Origin estaba colapsando rápidamente, sus pies ya se habían desvanecido, las motas de luz envolvían su cuerpo y armadura. Con la fuerza que le quedaba, empujó a Shirou y resopló, no dispuesta a soportar la expresión que él le estaba lanzando. Odiaba la piedad más que nada, especialmente cuando estaba dirigida a ella misma. Ya había visto suficiente de la Jeanne original. Ella tampoco lo necesitaba de Shirou. Ella no lo quería, lo que quería era, ella negó con la cabeza y lo miró fijamente. Me estoy muriendo, dijo rotundamente. Yo puedo, empújalo. Mi origen espiritual está hecho añicos. No hay nada que hacer. Sabes que eso no es cierto. Puedo ayudar. Aunque ya tengo un servant, aún podemos formar un contrato a través de la energía mágica que Chaldea me proporciona. ¿Otro sirviente? Jeanne Alter hizo una mímica, recordando cómo Saber Alter había reaccionado ante la muerte de Shirou al darse cuenta repentinamente. Oh, la ironía. Uno quería matarla, pero el otro era todo lo contrario. No tiene sentido. Jeanne Alter frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que no tiene sentido? Si eres el maestro de saber, entonces que estés aquí es prácticamente mi sentencia de muerte. Es probable que esté recorriendo la habitación del castillo en busca de un lugar para ti. Era un punto justo, pero con un defecto evidente que ni ella ni Shirou obviamente pasarían por alto. No, espera. Ya que eres realmente el maestro de saber, ¿por qué no la llamaste a tu lado con un hechizo de comando antes? Oh, qué rico. Jejejejeje, resolló ella, mirándolo fijamente casi acusadoramente. ¿Estabas preocupada por mí? Su silencio era revelador, aunque extrañamente reconfortante, ya que solo Guille se había preocupado e inquietado alguna vez por su bienestar. Por desgracia, tales sentimientos estaban fuera de lugar. Bueno, no deberías. Estoy bastante seguro de que soy la falsa Jeanne. Ni siquiera existo, no como gobernante o como sirviente en el trono más allá del tiempo y el espacio. ¿Y? ¿Qué quieres decir con I? Arg, no puedo lidiar con esta estupidez en este momento. ¿Qué no entiendes? Tus preocupaciones están fuera de lugar. Soy un asesino de miles, destructor de Francia, y, tú, se desvaneció, dejando sus palabras sin decir. ¿Soy qué? ¿Demasiado tolerante? Shirou suspiró.
Mira, si solo me estuviera enfocando en lo que otros han hecho en el pasado y no los mirara a ellos y sus esfuerzos en el presente, ¿realmente crees que podría haber aceptado voluntariamente a saber como mi Servant? ¿O ella no se ve del tipo que matar? Jeanne Alter no tuvo refutación. No había dudas en su mente de que el conteo de muertes de Saber Alter era alto, quizás incluso más alto que el suyo, dada la duración de la invocación de Jeanne Alter. Entonces, Shiro estaba insinuando que, independientemente de lo que había hecho, todavía valía la pena salvarla. ¿Estás dudando? No lo soy, maldito bastardo. No pongas palabras en mi boca, o tal vez no ves tu propio valor, dijo de repente, dándole una pausa. Su boca cerrada, sus ojos brillando. Sé lo que valgo, escupió con desdén. Una falsificación, eso es todo lo que fui y seré. Ríete, adelante. Todas mis metas, todas mis ambiciones, incluso el reflejo de mi clase de sirviente no es más que una fabricación sin sentido. Jejejejeje, joder. Entonces, ¿la emoción que estás sintiendo también es falsa? En verdad, podrías haberte permitido disiparte hace mucho tiempo con el estado en el que se encuentra tu origen espiritual, pero todavía te quedas aquí. Ella se congeló. Sus cejas se fruncieron, los dedos cavaron surcos en la tierra debajo de ella mientras más de la mitad de su cuerpo ya se había desvanecido. Necesitaba desesperadamente energía mágica ahora más que nunca. Ella lo miró, realmente lo miró, sus miradas fijas profundamente en los demás de tal manera que haría que Saber Alter se sintiera incómodo. Si te llamas a ti mismo falso, entonces soy tan falso como tú. Incluso me han llamado Faker, razonó. Mierda. Shiro levantó una ceja. Como una persona que una vez fue aclamada como santa, nada más que eso, en tu propia experiencia contra los miserables, ¿te parece que te estoy mintiendo? No. No estaba mintiendo. No hubo noticias, no hubo dudas. Incluso si Jeanne Alter difícilmente podía confiar en nadie, no estaba al punto de no confiar en sus propios juicios, pero entonces, ¿qué implicaba esto? ¿Quién dice que una falsificación no puede vencer al original? Sí, pisaría el cuerpo del original y se proclamaría superior en todas las cosas. Las palabras resonaron en su interior, otorgando sentido a una existencia que creía imperfecta y carente de propósito. Una chispa se encendió dentro de su pecho, mariposas revoloteando en su estómago y dando una sensación de euforia. Aún así, su entusiasmo se diluyó en su confusión. ¿Por qué? Finalmente preguntó, dejando de lado sus dudas y reservas como lo hacía cuando buscaba a su Gilles para que la guiara. Porque si Chaldea está aquí para salvar al pueblo de Francia y corregir esta singularidad, entonces, ¿quién está ahí para salvarte? Nada de esto fue realmente tu culpa, ¿verdad? Maté. Sonreíste y te reíste como cualquiera. Planeé, fue simplemente permanecer fiel a lo que creías que era verdad. Shiro extendió una mano hacia ella, la energía mágica emanaba de su forma mientras encantaba las palabras de su contrato, sin apartar la mirada de ella ni una sola vez para tranquilizarlo. Ella le dio la misma cortesía, empujando hacia arriba con los brazos y mirándolo directamente. ¿Hablas en serio? ¿Sabes en lo que te estás metiendo? ¿Me ayudarás a vencerla? ¿Esa mujer intolerable? Ella habló suavemente. ¿Te refieres a Jeanne? Obviamente, no te ayudaré a matarla si eso es lo que quieres decir, pero haré todo lo posible para apoyar tus esfuerzos como debe hacerlo un maestro. Asqueroso. ¿Realmente te estás poniendo fuerte, no? Él le hizo una mueca como si dijera tendría que hacerlo si ella no estuviera siendo tan difícil. Ella se sonrojó, frunciendo el ceño avergonzada, pero agradecida de que él no la estuviera señalando con el dedo. Simplemente pretenderá que no preguntó y se centrará en la sensación de ser deseada por ella y no por Jeanne. Entonces, ¿deseas ser consumido por las llamas? Muy bien. Última oportunidad, no hay que echarse atrás, advirtió. Estoy seguro de que te arrepentirás de esto cuando llegue el momento. Estás medio descolorido, señaló amablemente. Mierda. Sus ojos se abrieron aunque solo fuera por un momento para evaluarse a sí misma, pero descubrió que solo sus piernas habían desaparecido. Sus cejas se estrecharon ferozmente, pero algo en la forma en que la alegría parpadeó en sus ojos aplacó la mayor parte de la frustración. En cambio, dijo algo más por lo que ella estaba dispuesta. No estás enojado por lo que pasó. Jodidamente furioso. Su ira ardía, un infierno profano. Entonces, ¿qué tienes que perder? Pelea conmigo. Que así sea. Haré que te unas a mí, y a mí solo, en los pozos del infierno. Muy bien.
Aceptó el contrato que se le presentó y extendió su voluntad a las palabras pronunciadas por los anillos de restricción y el equilibrio sagrado que la ataba a un maestro. Los efectos fueron inmediatos. Su origen espiritual destrozado como gobernante fue descartado y reemplazado por una nueva clase que la representaba mejor y vinculaba su existencia a un sentimiento que conocía muy bien. Sus quemaduras sanaron, su cuerpo se bañó en un suave resplandor que pronto se atenuó y la reveló con una prenda más holgada y un cabello un poco más largo, pero todos estos cambios no significaron nada para ella en comparación con la creciente sensación de nostalgia. Esta mano, este calor, era como la luz que vio y sintió ese día. Su boca se abrió y se cerró, pero solo se escuchó el silencio. Ya no podía creer en Dios, pero definitivamente podía creer en las palabras y acciones de un hombre que ya la había salvado. Pensar que hay algo en este mundo que podría igualar, no, se arrastró abruptamente hacia sí misma, levantándose. Puede que sea demasiado tarde para decir esto, pero tal vez esto también se pueda llamar un milagro, murmuró en voz muy baja. Fue una lástima que Shirou no entendiera el contexto. Tus heridas sanaron bastante rápido como un milagro, se rió entre dientes, extrañando el brillo en los ojos de Jeanne Alter. No la malinterpreten, pero el alineamiento de Jeanne Alter estaba firmemente arraigado en el mal a pesar del bien oculto en su interior. Era simplemente su tendencia natural cuando uno vivía y respiraba, y en cuanto a la consideración por los demás, bueno, eso era secundario. Ella ya sabía que Saber Alter probablemente amaba a Shirou por su reacción, hasta el punto de que podía entender por qué. Sin embargo, esto era lo más que podía importarle en comparación con sus propios deseos, y mucho menos tener consideraciones para Saber Alter. Es su culpa por convertirme en un enemigo. En primer lugar, ella interiormente se justificó a sí misma. Esto fue solo una venganza. Uno no debe mostrar piedad a un enemigo, especialmente a uno tan detestable como ese Saber de armadura negra. Sí, eso es todo. Qué vil, qué detestable. Qué adecuado interiormente, Jeanne Alter jadeaba, el calor le subía a las mejillas por el placer, la competitividad o despertando una emoción sádica por sus planes futuros. La haré cornuda. Su corazón creció 3 tamaños este día. No tenía absolutamente nada que ver con el deseo personal ni nada tan sin sentido como los celos o la envidia. Ella se rió locamente envuelta en un aura de llamas y mirando a Shirou con una expresión complicadamente difícil de discernir. Ya no estaba bañada en la falsa rectitud y benevolencia de un serván de la clase gobernante, sino en la furia ardiente de un infierno abrasador. Servidor, Avenger, responde a tu llamada, dijo con toda formalidad, mirando hacia donde se estaba produciendo toda la pelea arriba, y luego miró a Shirou. Ella extendió la mano hacia él, con altivez, pero ocultando la inquietud que sentía ante la perspectiva del rechazo. Sin embargo, todo esto cambió en el momento en que colocó su mano en la de ella sin desprecio ni burla, mirándola por lo que era y aceptándola en su totalidad. Si hay un Dios, ¿es así como se siente la salvación? Regocijemos en las cenizas de nuestros enemigos. Ella tiró de él hacia adelante en su abrazo, aferrándose a él y preparándose para salir de la oscuridad y volver a la luz de arriba. Si ella accidentalmente acarició su mejilla contra la de él en el proceso, bueno, Shirou no dijo nada para que el rojo de su rostro estallara en llamas y los matara a ambos. Conociéndose a sí misma, honestamente era bastante probable. Fin del capítulo.